Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Y me han dejado los expositores que me han precedido, pues, una expectativa muy alta con las conferencias magistrales que han dado, que han aportado tanto, y esperamos que esto sea de gran valor para ustedes también. Vamos a hablar de mielopatías inmunomediadas y pasamos por aquí yo la puedo pasar. Ok, y aunque damos hacia atrás, ¿no la puedo pasar? Ok, y aunque ya vemos la cantidad de anticuerpos que se han descubierto últimamente y que nos complican un poco la existencia, hacen un poco más complejas las patologías que ya manejamos, cada vez se complica un poco más con estos anticuerpos. La verdad es que en el campo de las mielitis, el descubrimiento de estos anticuerpos neuronales y antimicrobiales, como la AQP4 y el Antimoc, han revolucionado del todo el campo de las mielitis. Toda la inmunología ha cambiado a partir de esto y esto se ha visto pues por los recientes brotes virales que tuvimos de COVID, que fueron poblaciones en que mucha persona estaba enferma, muchas personas recibieron vacunas, o sea, procesos infecciosos y vacunales que se relacionan con activar el sistema inmunológico, pudo estudiarse mucho más. Y ha habido un cambio total de todo, como vamos a ver ahora, en el campo de las mielitis inmunomediadas. También el enterovirus D68, flavivirus del virus occidental, el virus Zika, el brote de dengue que tuvimos ahora. Y lo nuevo que hay, febrero 2024, es que ya no se dice mielitis transversa. Mielitis transversa es un término obsoleto y deberá llamarse en lo adelante mielitis inflamatoria o mielitis inmunomediada. ¿Y esto por qué? Porque como ya se conocen muchos de los anticuerpos que median las enfermedades inmunomediadas que nosotros trabajamos, esclerosis, mejores diagnóstico en esclerosis múltiple, mejores criterios, mayor abordaje a biomarcadores, a tener anticuerpos, y lo que se ha visto es que el término mielitis transversa se ha asociado con un diagnóstico erróneo y mal manejo de mielopatías no inflamatorias, que son estructurales, y a estos pacientes con infartos de médula o mielopatías metabólicas le han puesto terapias de inmunosupresoras con muchos efectos secundarios de alto coste, sin necesidad. Entonces, hay que distinguir para distinguir de las mielopatías no inflamatorias, es que se quiere quitar el término mielitis transversa a toda la mielitis y decir si es una mielitis inmunomediada o no inmunomediada. Como ya le dije, tenemos mejores métodos de precisión diagnóstica, técnicas de neuroimagen, biomarcadores, anti-AQP4, anti-MOC, bandas oligoclonales y todos los demás. La mielopatía o mielitis, es lo mismo, son términos indistintos, es disfunción de la médula espinal. Cualquier proceso que lleve a una disfunción de la médula espinal va a producir una mielitis inflamatoria o mielitis, lo que comúnmente le decíamos mielitis transversa, o la mielopatía no inflamatoria. Y aquí está la gran clasificación que tenemos que tener en cuenta, las mielitis inflamatorias, ¿ok? De aquí para arriba, y su evolución temporal, como la vamos a ver, y las no inflamatorias. Y vemos que en este campo tenemos las asociadas a infecciones, las mielitis flácidas agudas por virus D68 en el niño, poliovirus, las postinfecciosas, las idiopáticas, que aunque se le hagan todo no vamos a encontrar la causa, y el gran paraguas de desmielinizantes con esclerosis múltiple, neuromielitis óptica asociada a MOC, las reumatológicas, las paraneoplásicas, las sarcoidosis. Las no inflamatorias, pues tenemos estructurales como infartos de la arteria espinal,
con su evento vascular medular, las metabólicas, que pueden ser tóxicas o genéticas, las vasculares, pero con afectación de hipertensión venosa o de fístulas durales o malformaciones arteriovenosas, que son frecuentes, y las mielopatías estructurales espondilóticas. Nos vamos en esta plática a centrar en las no inflamatorias, y como son tantas y cada una es un mundo aparte, pues nos vamos solo a tocar algunos tips o hacks que nos pueden ayudar a identificar de cuál se trata, porque no fue hasta 2022, hace 2 años, 1 año y algo, que no teníamos resonador en el Cabral Ibáez, nos llegaba el paciente en cuadriplegia, con afectación de esfínteres, ¿y qué es? ¿Qué tiene el paciente? No tenemos acceso a imágenes, solo tenemos el abordaje clínico, que es lo más importante, lápiz y papel, para saber distinguirlo. Ya gracias a Dios tenemos resonador y ya nos ayudan, y tenemos neuroradiólogo, tenemos una gran ayuda en ese campo. Entonces, las mielopatías van a ser inflamatorias o inmunomediadas o no inflamatorias, no inmunomediadas. Y su diagnóstico conduce a malterapias, a poner medicamentos biológicos o esteroides sin necesidad. Y ya se vio en estudios anteriores que el 20 a 25% de las mielitis transversa eran vasculares y casi el 10% estructurales. Entonces debemos hacer la distinción claramente. En un estudio con 1.193 pacientes con mielitis se hizo la categoría, qué por ciento era de cada uno, y claro, las inflamatorias ocuparon el 65% de las causas, son la mayoría de las mielitis, con esclerosis múltiple, encabezando el caso, mielitis idiopáticas, neuromielitis óptica, asociadas a sarcoidosis, asociadas a infecciones, a mielopatías reumatológicas, paraneoplásicas y otras inflamatorias. Y 35% a mielopatías estructurales, donde la vascular ocupa un gran porcentaje. Entonces, ¿qué enfoque estratégico debemos tener cuando nos llega un paciente con una mielitis? Para saber de qué se trata, pues lo principal, la historia clínica, obviamente. Tenemos que buscar los síntomas, si hay afectación sensitiva, motora, disautonómicos como esfínter, anal, vesical. El perfil temporal creo que es de las cosas más importantes. Saber, ¿es agudo, es hiperagudo, es subagudo o es crónico? Y eso nos va a orientar o se comporta como remitente recurrente. Los factores asociados, si fue relacionado a algún proceso infeccioso, el paciente tiene fiebre, algún proceso claramente infeccioso, o estuvo expuesto a ejercicio físico vigoroso, algún trauma, para saber si fue vascular. Los antecedentes mórbidos y las comorbilidades, si hay afectación autoinmune, si es un paciente lúpico, un paciente con Sjögren, con otra cosa, el antecedente nutricional, infeccioso, la historia de viajes y las historias epidemiológicas para ver si es infeccioso. En cuanto al examen físico, ¿cómo es el tono muscular? ¿Es flácido o es espástico? Lo que tenemos en 10 milinizante muy común es que sea espástico. Y en los vasculares son flácidos. El tipo de déficit, ¿qué tipo de déficit tiene? Sensorial, motor, disautonómico, y los dermatomas, ¿cuáles están afectados? Para orientar a qué nivel sería la lesión. Los reflejos, hay hiperreflexia o areflexia, hay respuestas plantares, Babinski o no, tensor o no. Los nervios craneales están afectados, estamos hablando de médula, tenemos que mirar cerebro y tenemos que mirar nervios ópticos, sí o sí. Tiene síndrome de caudequina, hay que ver, como ya dijimos, MOGAD es una enfermedad que generalmente afecta, da mielitis de cono medular. ¿Qué pasa con el contraste? Cuando hacemos la resonancia, hay reforzamiento meningio, especialmente meningio o de algún granuloma. Hay disturbio en el balance, hay afectación del sistema nervioso central, hay signos de enfermedad sistémica, buscar pulmón, buscar vaso, pensando en sarcoidosis. En los estudios de laboratorio, pues ya vimos los anticuerpos, anti-AQP4, anti-MOC, que han revolucionado este capítulo de la neurología, las mielitis. Los estudios traumatológicos, el panel autoinmune, las infecciones,
el virus del Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme, la sífilis, tuberculosis, flavivirus, HIV, HTLV1, lo metabólico, la deficiencia de vitamina B12, de cobre, zinc, los factores de riesgo vascular, el paciente es hipertenso, está obeso, está diabético, panel de lípidos, los desórdenes genéticos. Dentro de los estudios de neuroimagen, entonces, la resonancia cervical, torácica y lumbar, ¿qué pasa con el contraste? El patrón de distribución de la lesión, cómo se ve en sagital y cómo se ve en axial, ocupa el centro de la médula, como las deficiencias de vitaminas o como la neuromielitis óptica, que ocupa más del 50% del corte axial de la médula, o es periférica, un parchecito como esclerosis múltiple, dorsal o lateral, o en el cerebro hay lesiones. ¿Dónde están esas lesiones? Cumplirían criterios para esclerosis múltiple, los 4 lugares típicos, que ahora van a ser 5, con el nervio óptico, con Dios delante, cuando ahora nos entreguen nuestros criterios de McDonald modificados 2024. ¿Están esos lugares afectados o no? O los lugares típicos para neuromielitis óptica, que son cerca de donde están los AQP4. ¿Okay? Si hay que hacer una tomografía de la columna o si hay que hacer un PET con FDG, por ejemplo, para sarcoidosis. En el análisis de líquido cefalorraquídeo, que vemos mucho, hacen panel de esclerosis, sacan el líquido, pero no hacen líquido normal. Garrafal, es como si hiciera una cirugía y botara lo que saca. No, hay que hacerle biopsia a todo lo que usted saca del cuerpo. Asimismo, cada líquido cefalorraquídeo que usted haga tiene que medirle proteínas, células y celularidad obligatoriamente, porque eso da mucha información, como lo vamos a ver ahora. Las bandas oligoclonales que se hacen en líquido cefalorraquídeo y sangre, y las alteraciones metabólicas que se miden por líquido cefalorraquídeo también. Tips que nos orientan a mielopatías específicas. Si el paciente tiene el signo del Hermite, cuando flexiona la cabeza, siente el corrientazo que va por la espalda o las extremidades, dice que de cualquier origen que sea, hay una lesión en la columna cervical, sí o sí. El dolor de espalda de manera aguda o hiperaguda que precede la debilidad es un infarto de médula. La disfunción de la vejiga y los intestinos de manera crónica se ha visto en las fístulas arteriovenosas y malformaciones arteriovenosas durales. La afectación selectiva de la sensación vibratoria, propriocepción de otros signos, son signos de disfunción de la médula que sugiere la afectación del tracto posterior, o sea, deficiencia de B12, o metabólicas, también de cobre. Entonces, el perfil temporal es de las cosas más importantes en la historia clínica que vamos a tomar en cuenta. Si es hiperaguda, dura menos, los síntomas se establecen hasta el nadir en menos de 6 horas. Eso es vascular del todo. Aguda, de 6 a 48 horas, vascular también. Subaguda, de 2 a 21 días, desmielinizantes. Crónica, más de 21 días, fístulas arteriovenosas o tumorales. O remitente recurrente, que van a ser los de esclerosis múltiple. Y aquí recordamos otra vez esta imagen y vemos el perfil temporal, aquí, hiperagudo, vascular o infeccioso. Agudo, las idiopáticas. Ya agudo, subagudo, lo metabólico, lo vascular crónico sería como subagudo, las fístulas y malformaciones arteriovenosas. Y en el campo de lo subagudo están los desmielinizantes neuroinmunológicos, inmunológicos sistémicos. Hay que identificar cuáles son los desencadenantes de la mielopatía. Es fundamental en la historia clínica. Ver si hay enfermedad sistémica con fiebre, sudores nocturnos, escalofríos, factores ambientales, si ha viajado donde hay mosquitos, aquí por ejemplo, puede ser de gran valor para identificar si es infecciosa. En la vascular, una mielopatía, ¿qué desencadena una mielopatía vascular aguda? El ejercicio intenso, levantamiento de pesas, flexión extrema o hiperextensión de cuello durante actividades de ejercicio físico, empeoramiento de los síntomas durante el ejercicio activo o tratamiento con esteroides. Con frecuencia van a ser de esta una mielopatía
crónica, como asociada con las fístulas arteriovenosas durales. El uso recreativo de drogas, como el óxido nitroso, el UIPEPS, se asocia a infarto de médula. Igual, los procedimientos dentales o anestésicos recientes con óxido nitroso predisponen a tener eventos cerebrovasculares de médula. Desencadenantes para mielopatía metabólica, protocolos dietéticos para bajar de peso, las bariátricas, uso de agentes quelantes, entre los que se incluye el zinc, mielopatías asociadas con agotamiento severo de vitamina B12 y de cobre. Un historial médico detallado y la documentación de comorbilidades pueden permitir identificar cuál es la causa subyacente: trastornos reumatológicos, inmunodeficiencias, cáncer o tratamientos del cáncer, trastornos metabólicos, deficiencias nutricionales, infecciones o vacunas recientes. Y la historia epidemiológica debe de incluirse, si ha viajado, si ha estado expuesto a una de estas virus o bacterias. El análisis de líquido cefalorraquídeo es muy importante, fuera de lo que haga para esclerosis múltiple. Los glóbulos blancos, las proteínas, la glucosa, la inmunoglobulina G son importantes. La ausencia de cambios inflamatorios en líquido cefalorraquídeo puede considerarse que no tenga un proceso inflamatorio. Si no tiene células o no tiene inmunoglobulinas más que células, no debería ser inflamatorio. Y las bandas oligoclonales, que son especial para la esclerosis múltiples, aunque están presentes en otras patologías. Hay que ver los perfiles diferenciales de los glóbulos blancos. No son específicos de nada, pero nos dan alguna información. Así, cuando un paciente tiene fiebre y vemos que tiene glóbulo blanco y plaqueta bajita, dijimos, puede ser dengue. ¿Okay? Igualmente, cuando hacemos un líquido cefalorraquídeo y vemos eosinófilos, podemos hablar que es infeccioso parasitario, como la esquistosomiasis o la cisticercosis, o una mielitis rara de Japón que es eosinofílica, así mismo se llama, mielitis eosinofílica. Entonces, ver qué tiene los glóbulos blancos, generalmente las desmielinizantes son linfocíticas, esclerosis múltiple es linfocítica, aunque en la NMO se pueden haber granulocitos, y en la enfermedad de Behçet o en la sarcoidosis. Las bandas oligoclonales de IgG, que son las que hacemos aquí, por isoelectroenfoque. La doctora Rivas ya mencionó que para QP4 y MOC debe ser por CBA. Las bandas oligoclonales deben ser por isoelectroenfoque, y así debe pedirla, porque si no especifica cómo la piden, se la van a mandar por donde, como quieran. Entonces, si usted especifica, estas son las que son muy específicas. Y las bandas oligoclonales, que aquí les muestro, las tipo 2, en las que hay bandas en el líquido cefalorraquídeo y no hay en el suero, son las que son un poco más específicas para esclerosis múltiple. Aunque que tenga bandas oligoclonales no significa que tenga esclerosis múltiple, porque como vemos, la gran mayoría de los padecimientos reumatológicos, infecciosos, paraneoplásicos y sarcoidosis tienen bandas que pueden ser tipo 2. Pueden ser tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces, las bandas oligoclonales no son específicas de esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple se diagnostica cumpliendo criterios. ¿Ok? Entonces, muy bien. La resonancia cerebral en la mielopatía inflamatoria, pero si la lesión está en la médula que busca en cerebro, pues busca mucha información porque le puede decir de qué se trata. Si hay presencia de lesiones neuroinflamatorias supratentoriales o infratentoriales, le puede ayudar a saber de qué se trata la mielitis. Si hay realce meningio, pues vamos a pensar en sarcoidosis o tuberculosis. Y la afectación de nervios craneales, pues va a también pensarse en sarcoidosis. En la esclerosis múltiple, cuando hay mielitis, que son las lesiones parchecitos pequeñitos en el corte sagital y en el axial, se van a ver periféricas, laterales y cortitas, y debe de tener al menos 2 lesiones, dos localizaciones de esclerosis múltiple, que serían las fibras en U, subcorticales, yuxtacorticales o intracorticales, periventriculares, que esa no es periventricular, esa es subcortical, periventricular debe tocar el ventrículo. Las de tronco cerebral, que generalmente son parches pequeños y laterales. ¿Okay?
Aquí vemos otra en Fibrin U, que es altamente específica para esclerosis múltiple. Las mielitis inflamatorias en esclerosis múltiple, 50% de los casos de mielitis aguda son causadas por esclerosis múltiple, o sea que es algo que nos ocupa cada día. Cuando una persona tiene mielitis, puede ser un esclerótico. La resonancia suele mostrar una pequeña lesión focal en la médula espinal en el contexto de lesiones periventriculares ovoides típicas en el cerebro. El líquido cefalorraquídeo es positivo en 87% para bandas oligoglonales. La serología de anticuerpos AQP4 y MOC debe ser negativa. Usted muy claro dice los criterios, no debe tener otro criterio más. Si se cumple otro criterio más, pues no es esclerosis, es lo otro. Las mielitis inflamatorias por esclerosis son de mal pronóstico y cuando la vemos se recomienda que se use un tratamiento más agresivo que si no la tuviera. En neuromielitis óptica, pues ya vimos, nos las enseñó la doctora Rivas, la lesión en cuerpo calloso, la lesión en hipotálamo, la lesión en área postrema, la lesión cerca de los ventrículos, del cuarto ventrículo y del tercer ventrículo, donde hay más población de AQP4. La mielitis por neuromielitis óptica es una mielitis longitudinalmente extensa, larga, de más de 3 cuerpos vertebrales, y que capta o no contraste, depende del momento en que se vea, y que es central en el corte axial y ocupa más del 50%, al menos el 50% de la médula. La neuromielitis óptica, ya como vemos, ataca el sistema inmunológico ataca el canal de AQP4. Aunque este canal está presente en todo el cuerpo, solo los ataques inmunológicos ocurren en el sistema nervioso central, especialmente en ojos y médula espinal. Los criterios aceptados de diagnóstico de NMO, en presencia de una prueba de anticuerpo AQP4 positiva, requiere un solo ataque. Antes se pensaba que tenía que tener neuritis óptica y mielitis para hacer NMO. No, cariño. Puede tener o neuritis óptica, o mielitis, o afectación de área postrema, o afectación de diencéfalo, o somnolencia exagerada. Bueno, o sea, no necesariamente tiene que tener las dos cosas. Debe de cumplir los criterios. La médula espinal en NMO se presenta con debilidad severa, presenta pérdida de la sensibilidad al control de los intestinos y la vejiga. Rara vez se cura por completo, es mucho más agresivo que el ataque de esclerosis múltiple. Incluye debilidad persistente, disfunción sensorial, dolor neuropático, que es de verdad importante y difícil de tratar, y espasticidad. Los ataques agudos muestran pelocitosis de más de 50 células y que generalmente son granulocitos y a veces puede tener eosinófilos. La gran cantidad de células que tiene el líquido a veces nos confunde, decimos, es inflamatorio, es infeccioso. Sin embargo, esto no debe detener el tratamiento con metilprednisolona. El anticuerpo AQP4, la especificidad, cuando se hace por el método basado en célula, la especificidad es casi del 100%. Por lo tanto, si un paciente tiene AQP4 positivo, es un NMO, no es otra cosa. También se han notificado algunos casos de AQP4 y MOC que son doblemente positivos. Y los títulos de anticuerpos no predicen el pronóstico, solo hacen el diagnóstico. Debido a que el NMO dura toda la vida, una vez que se obtiene un anticuerpo positivo ante AQP4, ya no hay que repetirlo, es positivo para toda la vida. No esperamos que se negativice. Todos los ataques de NMO deben tratarse sin excepción cuanto antes, por la severidad de la enfermedad. Un ataque no tratado provocará discapacidad neurológica permanente. No es como la esclerosis, que los brotes leves no se tratan. En NMO siempre se tratan. Y se tratan con metilprednisolona, recambio plasmático, inmunoglobulina y a veces, cuando es tan severo el ataque, hasta pulsos de ciclofosfamida. Ya hay tratamiento, porque usamos tratamiento off-label, micofenolato, rituximab, azatriopina. Ya tenemos 3 terapias preventivas para NMO aprobados por FDA, que son eculizumab, satralizumab e inebilizumab. Tenemos satralizumab en el país, pero no la tenemos en alto costo todavía. En Japón, un ensayo de rituximab demostró que 1000 miligramos de rituximab 2 veces al año y corticosteroides en dosis bajas eran superiores a no ponérselos, poner otro medicamento como
micofenolato o azatriopina. Y por eso en Japón está aprobado el rituximab para las NMO. ¿Qué es lo que usamos aquí? La enfermedad por anticuerpos MOC y el espectro de MOC, como ya vieron, va a tener los pacientes con ADEM, con mielitis transversa, con encefalitis autoinmune, como decía la doctora, la neuritis óptica y neuromielitis óptica, que hay que diferenciarlo. ¿Cómo así? Muchas gracias, sí. Gracias por su silencio y atención. La enfermedad de anticuerpos glucoproteínicos oligodendrocitos de mielina, o MOGAD, es una entidad clínicamente reconocida. Recientemente, en 2015, fue que se aisló el anticuerpo y se superpone tanto a la NMO como a la esclerosis múltiple. Pero también ya se sabe que es una enfermedad diferente del todo. MOC se expresa en la superficie exterior de la vaina de mielina y solo se encuentra en el sistema nervioso central. Los ataques pueden ser inflamatorios, monofásicos o recurrentes. En el cerebro ya hemos visto cómo son las lesiones, que pueden ser multifocales corticales, subcorticales, como estas, son lesiones groseras, generalmente afectan los núcleos profundos de la materia gris, lesiones esponjosas y mal demarcadas con un patrón de encefalomielitis diseminada aguda. Y en la médula generalmente son mielitis de cono medular. En los niños, las presentaciones clínicas más comunes de ADEM y neuritis óptica son MOGAD. En adultos, la neuritis óptica representa más de la mitad de los ataques con mielitis inflamatoria, que ocurren aproximadamente en el 18% de los pacientes. La mielitis puede ser el evento inicial en los MOGAD y se presenta con retención de vejiga, debilidad de las piernas, cambio sensorial en la pelvis y en las piernas, con lesión asociándose a una lesión torácica baja. Las mielopatías asociadas a MOGAD pueden ocurrir en toda la médula espinal, aunque tiene predilección por el cono medular, y pueden ser de cualquier intensidad, leve, moderada o grave. Algunos casos de enfermedad por MOC se presentan de manera idéntica en cuanto al grado inicial, mientras que otros casos son más leves o son más similares a esclerosis múltiple. Generalmente se parece más a NMO y antes era considerada como NMO, y ya ahora se ha visto la distinción. Puede presentarse como meningitis aséptica con características que incluyen dolor de cabeza y rigidez de cuello. El MOGAD es específico. Un hallazgo distintivo de resonancia magnética en la enfermedad por MOGAD es que las lesiones desaparecen. Usted la ve, usted la trata y luego desaparece. Y es la causa, tal vez, de que hayan resonancia magnética negativa cuando el paciente tiene toda la sintomatología luego de que lo evalúa, porque desaparece. Da el patrón de una mielitis inflamatoria sin lesión, entonces probablemente pudo haber tenido o tiene un MOGAD. Cuando por consenso ya se estableció que cuando hay una lesión en la médula que no es de segmento corto o cualquier lesión de la médula con cerebro sin lesiones, es mandatorio medir AQP4 y anti-MOC. Eso hay que recordarlo, es un anticuerpo caro, aquí cuesta $750 el anti-MOC y $800 el AQP4, es un poco más económico que en México. Se hacen en sangre, no hay que hacerlo en líquido cefalorraquídeo. El MOGAD y AQP4 no se hacen en líquido cefalorraquídeo, se miden en sangre, son más específicos. Lo que medimos por líquido cefalorraquídeo es esclerosis múltiple o la ECA de la sarcoidosis. Lo demás todo es en sangre. Y el método debe de ser por CBA. El título parece ser importante en anticuerpos MOC de dos maneras. Un título alto refuerza la especificidad. Si es 1 en 1000 o superiores, son 100% específicos. Tiene MOC sin duda. Los niveles más bajos deberían ser consideradas otras afecciones, incluida esclerosis múltiple. Los títulos de anticuerpos MOC se pueden rastrear a lo largo del tiempo, no es como el AQP4, le dio positivo, olvide eso, ya es positivo para toda la vida. Los MOC no, de hecho.
Hay todavía en el tratamiento, como hay 50% de los pacientes que van a remitir a ser monofásicos, pues está el beneficio de la duda si debe de tratarse a todo el mundo o no. Entonces deben de medirse para ver el riesgo de que ya vaya a ser monofásico y no vaya a recurrir. El tratamiento, no hay terapias aprobadas para MOC, ni para la recaída aguda, ni para uso preventivo. No hay. El tratamiento de las recaídas parece responder a dosis altas de esteroides, igual que todas las mielitis, igual que NMO, igual que esclerosis, pero se deja con una reducción gradual de 2 a 3 meses con esteroides. La reducción gradual garantiza un efecto antiinflamatorio continuo, pero previene la recaída ante la abstinencia a los esteroides, a lo que son propensos los pacientes con MOC. De forma preventiva, muchos pacientes se les administra inmunoglobulina, porque se ve que la inmunoglobulina les va mejor a este tipo de patología desmielinizante que a las demás, cada 4 semanas, y se ha visto que ha reducido los riesgos de recaída en un 60 a un 80%. En niños, especialmente cuando usted tiene alta sospecha de que va a recurrir o tiene títulos altos, se trata con micofenolato mofetilo y azatriopina. Hay 2 estudios en fase 3 que son el rosanolizumab, un anticuerpo monoclonal del receptor FC neonatal, que bloquea la capacidad de este receptor para evitar los anticuerpos intravasculares se destruyan y reciclen. Y también está fase 3, el satralizumab, que ya está aprobado para NMO, con buenos resultados hasta ahora en fase 3 para MOGAD. O sea que es posible que en 2025 y 2026 ya tengamos un tratamiento para MOGAD. Esta imagen siempre me gusta mucho, cómo las mielitis, cómo distinguir cuál es cuál. Muchas veces no hay manera de distinguirlas, se parecen mucho, pero cono medular, y puede ser larga, puede ser corta, MOGAD. AQP4 son más de 3 segmentos vertebrales, generalmente es cervical o torácico. Esclerosis múltiple son parchecitos. ¿Okay? Y aquí, en AQP4, la neuritis óptica afecta el quiasma óptico y ocupa 2/3 del nervio óptico, son lesiones largas. En el MOC, 2/3 anteriores del nervio óptico, y aparte del nervio óptico es una perineuritis, y en esclerosis múltiple ocupa 1/3 del nervio óptico. En el cordón espinal, las AQP4, los NMO, son lesiones largas que ocupan el centro de la médula y ocupan más del 50% del grosor de la médula. Los MOC, cono medular, y se comporta igual que NMO. En esclerosis son parchecitos que pueden ser laterales o dorsales, periféricas, pequeñas. En el cerebro, el NMO afecta donde quiera que haya AQP4, generalmente periventricular, diencéfalo, médula espinal. También tálamo. En MOC, las lesiones son groseras, ocupan puente, ocupan cerebelo, ocupan núcleos de la base. En esclerosis múltiple son los dedos de Dawson o lesiones periventriculares, periféricas, pequeñas. La neurosarcoidosis, rápidamente, es una enfermedad inflamatoria granulomatosa que afecta el sistema nervioso central. ¿A qué se parece a esclerosis? Se parece, sí, se parece a cualquier cosa, como dice la doctora Corona, la gran simuladora. En la columna, los granulomas epitelioides no necrotizantes crecen lentamente hacia el parénquima del sistema nervioso central desde las meninges, lo que desencadena una reacción inflamatoria linfocítica con afectación de tractos largos. Entonces van a tener una mielopatía subaguda o crónica. En las meninges basales puede causar neuropatías craneales, generalmente séptimo par y segundo par. Cefalea, papiledema por aumento de la presión intracraneal, dependiendo de dónde crecen los granulomas. El 90% de los casos de neurosarcoidosis ocurren en el contexto de sarcoidosis sistémica, o sea que búsquela, busque pulmón y busque vaso, que ahí está el granuloma que usted va a biopsiar. El del cerebro y de la médula, usted no lo va a biopsiar. ¿Ok? Entonces busque sistémico para ver dónde es que va a biopsiar. Cerebro y médula no lo toque. ¿Ok? En la resonancia, las lesiones
neurosarcoideas realzan ávidamente con el gadolinio y es lo que nos hace el gran diagnóstico. Póngale contraste, vea cómo realzan las meninges, cómo realzan los granulomas y ahí va a tener el diagnóstico. Y cómo realzan el contraste dentro del parénquima. Las lesiones neurosarcoides se distinguen de otras causas de mielopatías inmunomediadas en que permanecen persistentemente realzando. Generalmente a las 4 semanas ya deja de captar contraste una lesión desmielinizante. Sin embargo, la neurosarcoidosis al menos 6 semanas persiste captando contraste. Se hace el PET-FDG para ver los granulomas y especialmente los que usted va a biopsiar, los ve por allí. La neurosarcoidosis, vemos las imágenes, miren cómo hay un engrosamiento dural de la masa dural, el realce leptomeningio, este realce captando contraste, así, el lineal, los granulomas que pueden afectar nervios ópticos, la lesión medular que puede ser grande y muy característico el signo del tridente, porque capta contraste aquí y forma la forma del tridente por el lugar donde da la lesión, la sarcoidosis. Aquí como capta contraste el nervio óptico y lesiones intraparenquimatosas también. El líquido cefalorraquídeo, muy característico, es que tiene glucosa baja. Eso no es común. Entonces tienen glucosa de 20 a 40 en líquido cefalorraquídeo. La ECA, enzima convertidora de angiotensina en sangre, no la hagan. Cuesta $67 y no dice nada. Nada. Tiene que ser en líquido cefalorraquídeo para que sea específica. Los casos graves o agudos de mielopatía deben tratarse con dosis altas de corticosteroides. Se puede usar micofenolato, metrotexato y permanecer con dosis más bajas de esteroides. El infliximab, un inhibidor del factor de necrosis tumoral, es eficaz y seguro en la neurosarcoidosis, incluso en los casos que no responden a corticosteroides. Más recientemente se ha demostrado que los inhibidores de la JAK-STAT son útiles. Esos son los que terminan en ibinib. Todos los ibinib van bien para sarcoidosis también. La enfermedad paraneoplásica, muy rápidamente, se debe sospechar en un paciente en el contexto de cáncer. El cáncer más asociado es el cáncer de pulmón, de células pequeñas, y los anticuerpos son el anti-HU y el CRMP5 o antifisina. En conclusión, las mielopatías inmunomediadas comparten un mecanismo común de disfunción inmune que se dirige a la médula espinal. Existen muchas otras causas de mielopatía que pueden simular mielopatías inmunomediadas, especialmente las vasculares o metabólicas o infecciosas. Para distinguir entre las diversas causas específicas de mielopatías inmunomediadas, se debe realizar serología, imágenes, líquido cefalorraquídeo y en algunos casos hasta histopatología. Se encuentran disponibles terapias emergentes y recientemente aprobadas para mielopatías inmunomediadas específicas y hay más en desarrollo. Ok, se ha frisado. Y los puntos claves a recordar, 4 puntos claves: la evolución temporal de la enfermedad, le voy a decir de qué se trata, el análisis del líquido cefalorraquídeo, cómo se ve la lesión en la resonancia y la serología. Muchas gracias.